amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo en qué parte del mundo usted nos está acompañando y nos está viendo el día de hoy. Quiero que, como ya es costumbre, se vaya presentando en el chat, por favor, colocar nombre, apellido y país desde donde nos sintonizan. Me da muchísimo honor poder presentarles este espacio permanente todos los días viernes hasta finales de este año. Estaremos desarrollando formaciones gratuitas por este espacio. ¿Para qué? Para que usted pueda mejorar su intervención como trabajador social. Quienes no me conocen, me presento, les estoy hablando Rosa Castillo, directora académica de Fundabrit, y como les dije, tengo el honor, en representación de todo el equipo de Fundabrit, de darles las aperturas de estos eventos. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, repito, para que usted pueda mejorar su intervención profesional. ¿Y de qué les estoy hablando? Les estoy hablando de que estaremos conversando sobre diagnóstico social, técnicas para evaluar el contexto social y poder detectar realmente cuáles son las necesidades a atender de nuestro grupo. Tenemos una invitada especial para poder conversar sobre este tema. Sin embargo, antes de poder darle la bienvenida, quiero comentarles un poco sobre qué básicamente es el diagnóstico social y cómo podemos comprender las realidades sociales realmente de las comunidades. Antes quisiera que me comenten en el chat, para empezar a abordar el tema, cuál es la diferencia entre diagnóstico y evaluación. Colóqueme en el chat, ¿usted cuál cree que es la diferencia entre diagnóstico y evaluación? Como les dije, este es un proceso sumamente fundamental y aunque ambos conceptos juegan papeles muy importantes, digamos que se complementan. Para diferenciarlos, porque no es lo mismo, voy a dejarles acá una breve información. Si nos vamos al tema de la evaluación, la podemos definir como un proceso sistemático de recopilación y análisis de información sobre la eficiencia, la pertinencia o impacto de una intervención o un programa complementario. ¿Qué queremos evaluar? ¿Evaluar qué? Bueno, toda esa información, todos esos elementos que estuvieron interactuando en un proceso. Cuando hablamos específicamente de diagnóstico, se refiere a un proceso de identificación y análisis. Aquí volvemos a analizar, pero en este caso estamos identificando qué cosas, las necesidades, las problemáticas, los recursos de qué, de un individuo, de una comunidad o de un grupo social. Entonces busca entender la situación específica y el contexto en el cual se va a estar desenvolviendo. Aquí podemos ver ya claramente la estrecha brecha entre diagnóstico y evaluación. Cuando nos vamos al objetivo de ambos términos o de ambos procesos, primero tenemos que la evaluación tiene como finalidad medir resultados para poder determinar acciones a realizar. En el caso de diagnóstico, su propósito es establecer un perfil claro y real que pueda, presentar las dificultades existentes y las potencialidades del espacio. Si nos vamos al enfoque, tenemos que en el caso de la evaluación es más específica y está enfocada en resultados y el desempeño de las intervenciones. Y la evaluación y el diagnóstico generalmente es más amplio y se enfoca en el origen y la naturaleza de los problemas. Se centra en la comprensión profunda de qué, del fenómeno social que están atendiendo. Entonces es importante poder diferenciar ambos términos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir saber realmente cuál es nuestro proceso y en qué momento estamos haciendo un diagnóstico o estamos haciendo una evaluación de nuestra intervención. Recordemos las fases de intervención, donde lo primero que hacemos como profesionales de trabajo social es diagnosticar. ¿Para qué? Para planificar y posteriormente ejecutar. Luego de esa ejecución de lo que definamos como plan de intervención o plan de acción, viene una fase de evaluación y una fase de cierre del proceso. En el caso del diagnóstico social, que ya estamos en contexto, lo vamos a conocer con la profesora Indy Pacheco, que es quien desarrolló esta información o esta formación que viene a continuación. Sin embargo, de manera general es un proceso único que nos permite comprender los componentes que están desarrollándose o que están dando vida a esa situación que estamos atendiendo. ¿Para qué? Para poder diferenciar cuáles son los enfoques, cuál va a ser la metodología de trabajo y otros elementos. No quiero profundizar en ello, quiero destacar que existen diferentes tipos de diagnósticos y de eso vamos a estar conociendo un poco más en el libro que se dispone para quienes quieran certificarse, y también la profesora nos va a hacer hincapié en cuáles son los tipos de diagnóstico. Sin embargo, nos vamos a enfocar esta clase del día de hoy en el diagnóstico social, que es la base. Para mí es un honor presentar a la profesora Indy Pacheco, una destacada académica de la Universidad Central de Venezuela, quien nos va a estar contribuyendo hoy significativamente. Nos va a contribuir en la percepción sobre diagnóstico social. Ella tiene una vasta experiencia en investigación y práctica profesional. Mi admiración hacia ella, y a lo largo de su carrera ha participado en diversos proyectos de investigación para abordar problemáticas sociales en Venezuela. Hoy nos complace, nos comparte su apreciación o su investigación sobre este proceso fundamental de nuestra intervención como profesionales de trabajo social. Bienvenida, profe. Hola, bienvenidos al curso Elaboración Profesional de Diagnóstico Social. Soy Indy Pacheco, licenciada en Trabajo Social, egresada y profesional adscrita a la Universidad Central de Venezuela. También formo parte del equipo de promotores y facilitadores de la Asociación Civil Vida y Luz, ASOVILUZ. Gracias a Fundabrit por la oportunidad, por la confianza, por la invitación. Es un verdadero honor para mí estar acá. En los procesos de facilitación siempre me gusta mucho
porque no es solamente lo que yo puedo aportar, sino lo que me llevo de cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar y bueno, voy a compartir pantalla. Ok. A manera de introducción, es importante destacar que diferentes autores afirman que la elaboración de diagnósticos sociales en muchas ocasiones presentan confusión y poco afinamiento metodológico. Esto porque suelen existir dificultades para diferenciarlo claramente del estudio investigativo. Esta diferencia conceptual tiene como consecuencia que en ocasiones a los trabajadores sociales se les dificulte la realización de diagnósticos. El diagnóstico entre las diferentes modalidades y formas de intervención social es el que metodológicamente está menos desarrollado y elaborado. Por ello es importante y oportuno introducir algunas consideraciones previas que faciliten su comprensión y su naturaleza. El término diagnóstico proviene del griego diagnostikos, que significa conocer a través. Esta breve referencia nos sirve como aproximación para precisar el concepto que queremos dilucidar. Como término técnico profesional, ha sido ampliamente usado en la medicina. En este campo de actuación profesional, la palabra designa los procedimientos utilizados para averiguar el estado de salud de una persona con el propósito de prescribir el tratamiento más adecuado. El diagnóstico clínico, entonces, guarda relación con el diagnóstico social. El médico, cuando va a realizar el diagnóstico, lleva consigo previamente todo su conocimiento. Y cuando está con el paciente, lo examina, hace preguntas, solicita estudios para tener esos elementos necesarios que le permitan definir el tratamiento adecuado. En este sentido, el médico, al igual que el trabajador social, al hacer su diagnóstico, se apoya principalmente en los conocimientos científicos de carácter profesional. Y estos conocimientos están a mayor o menor grado según su nivel de preparación. Otro aspecto significativo que para mí es primordial es la comunicación que se establece con el paciente, con la persona. No basta solo tener la información necesaria, hay que saber cómo conseguirla. Y conseguirla con una excelente relación humana, lo que sin duda va a permitir y va a facilitar el obtener mayor y mejor información. Y esto enriquecerá el diagnóstico. Por ello es de suma importancia establecer buenas relaciones. Esas relaciones donde hay retroalimentación. Tener capacidad de escucha activa y empatía, de ponernos en el lugar de otro. Excluir todo prejuicio, esos prejuicios por raza, religión, sexo o edad. Y muy, pero muy importante, estimular su participación activa en la identificación de la problemática y su participación activa también en las posibles soluciones. La primera pregunta que nos vamos a hacer, ¿qué es el diagnóstico social? Para Mary Richmond, en 1917, el diagnóstico social lo describe como la tentativa de realización de una definición lo más exacta posible de la situación y personalidad de un ser humano que presenta una necesidad social de su situación y personalidad en relación con otros seres humanos de los que de algún modo depende o dependen de él, y en relación también con las instituciones sociales de su comunidad. A un siglo de esta definición, no cabe duda de que el diagnóstico resulta un elemento clave en cualquier acción o proceso de modificación de una determinada realidad individual, grupal o comunitaria. El diagnóstico social debe ser holístico, debe ser preciso y claro. En una de las fases de acción social cotidiana y una técnica de suma importancia en el desarrollo profesional institucional. El diagnóstico se elabora con dos propósitos fundamentales bien definidos, orientados ambos a la acción, al hacer. En primer lugar, ofreciendo una información básica
que sirva para programar acciones concretas. Esta información será más o menos amplia según se trate de elaborar un plan, de elaborar un programa, un proyecto o simplemente realizar determinadas actividades. Y en segundo lugar, se trata de proporcionar un cuadro de situación que sirva para seleccionar aquellas estrategias de actuación que sean más adecuadas. Ahora vamos a hablar de la naturaleza del diagnóstico social. Anderek esquematiza la naturaleza del diagnóstico social de la siguiente manera. Primero, el diagnóstico como una fase o momento de los métodos de intervención social. Y estos métodos de intervención social habla del estudio investigativo, donde se sistematizan los datos para su comprensión y que culmina con el diagnóstico de la situación problema. Habla de la programación, que se apoya en los resultados del diagnóstico para diseñar las propuestas de intervención con el propósito de garantizar éxito. La ejecución, que se establece pues la estrategia operativa, lo que se va a hacer, la implementación de esas acciones. Y la evaluación, y aquí es bien importante destacar que esta evaluación se puede realizar en diferentes momentos del diagnóstico. Por supuesto que se expresa una situación inicial que sirve como punto de partida del objetivo donde se quiere llegar. Pero también es importante tenerlo como ese elemento de comparación que nos permita verificar si se quiere realizar cualquier cambio pertinente. O sea que la evaluación también debe ser flexible, no debe ser lineal. En cualquier momento se puede retroceder para modificar o incorporar nuevas informaciones. Como segundo punto, el diagnóstico como forma de utilizar los resultados de una investigación aplicada, pero una investigación de cara a la acción. Cuando se habla de investigación, se establece una diferencia en lo que es la investigación básica y lo que es la investigación aplicada. La investigación básica tiene como objetivo fundamental aumentar el acervo científico y puede estar sin interés directo en poner en práctica lo que se investiga. La investigación aplicada guarda íntima relación con la anterior porque también necesita apoyarse y aumentar el acervo científico, pero se caracteriza por ese interés de poner en práctica los conocimientos que se adquieren, lo que se denomina como conocer para hacer. Todo diagnóstico se apoya en esta investigación, en la investigación aplicada, porque trata de obtener conocimientos para ponerlos en práctica, con el propósito de inducir cambios y para actuar sobre cualquier realidad social. Como tercer punto, la naturaleza del diagnóstico social, Anderek lo define como una unidad de análisis y síntesis de la situación problema. El diagnóstico debe ser una unidad de análisis y síntesis con la finalidad de establecer el programa de acción. El diagnóstico es un cuerpo de conocimientos analíticos sintéticos, pertenecientes a una realidad concreta y delimitada sobre lo que se quiere realizar determinadas acciones, y esas acciones deben ser planificadas y con un propósito concreto. Un diagnóstico nunca es algo terminado, por eso también lo denominan como un instrumento abierto, que siempre está haciéndose, y debe ser flexible. Esto lo vamos a repetir, porque es muy importante tenerlo siempre presente. Donde se puedan incorporar nuevos datos e informaciones y además también, supremamente importante, que sea participativo. La gente aportará nuevos insumos e informaciones que deben incorporarse al diagnóstico. Conduce pues a una reelaboración permanente y es enriquecido por la relación que establezca el trabajador social con la gente. Y por eso anteriormente decíamos de esa importancia entre la comunicación, en esa retroalimentación. Dentro de la naturaleza del diagnóstico, también tenemos que adquiere su significado en la medida en que se hace una adecuada contextualización de la situación problema diagnosticada. Bronfenbrenner, visitado por Anderek, lo clasifica en 4 niveles. El macrosistema, que constituye el marco general más englobante, lo que también conocemos como lo macrosocial. El exosistema
que es el marco más inmediato donde el individuo o grupo desarrolla su vida, pero donde no interactúa cara a cara. Sin embargo, en este contexto pueden ocurrir cosas que le afecten o que incidan en su vida. El mesosistema está constituido por ese conjunto de microsistemas que configuran redes de interacción y que supone que el individuo o grupo actúa en una multiplicidad de marcos, en todos esos espacios donde el grupo o el individuo actúa. Y el microsistema, que es donde los individuos y el grupo sí actúan cara a cara, como es la tarea de la intervención en un aula de clase o en el seno familiar. Ahora vamos a hablar de la finalidad del diagnóstico social. Cuando hablamos de la finalidad, es que el diagnóstico no se hace solamente para saber qué pasa, sino para saber qué hacer. Y aquí es por eso que tiene un nexo muy arraigado con la investigación aplicada. De allí que sean dos los propósitos o las finalidades últimas del diagnóstico. Servir de base para programar acciones concretas a partir de esos datos sistematizados del diagnóstico, pues van a diseñar las operaciones y las acciones que permiten enfrentar de manera permanente los problemas y las necesidades detectadas en el mismo y proporcionar además un cuadro de situación que sirva para seleccionar, para establecer cuáles van a ser las estrategias de acción que han de servir a la práctica concreta, y esto conforme con las necesidades y con las aspiraciones manifestadas por los propios interesados, bien sea grupo, bien sea familia o comunidad. Y también en la influencia de los diferentes actores para el logro de los objetivos propuestos. La planificación, nuevamente lo decimos, siempre debe ser flexible para poder adoptar esos procesos y esas decisiones que demanda cada coyuntura. Una vez que hemos visto ya la definición inicial, vamos con una definición operativa, en la que Aguilar y Anderek definen el diagnóstico social como un proceso de elaboración y sistematización de información que implica conocer y comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto determinado, sus causas y evolución a lo largo del tiempo, así como los factores condicionantes y de riesgo y sus tendencias previsibles, permitiendo una discriminación de los mismos según su importancia de cara al establecimiento de prioridades y estrategias de intervención, de manera que pueda determinarse de antemano su grado de viabilidad y factibilidad, considerando tanto los medios disponibles como las fuerzas y actores sociales involucrados en las mismas. Es importante destacar entonces que un diagnóstico debe estar muy bien contextualizado, identificar aquellos aspectos positivos y negativos que realmente influyen en la situación objetivo. No debe ser muy extenso, muy explicativo, de aspectos meramente bibliográficos que no aporten aspectos realmente importantes para el diagnóstico, pero tampoco debe ser un diagnóstico escueto. Lo importante es que permita identificar los medios y las posibilidades de intervención. ¿Con qué propósito? Para programar las acciones futuras. Por eso, Anderek también dice que un diagnóstico debe ser completo, claro, preciso y oportuno. Completo donde se destaque esa información relevante y significativa. Claro, excluir esos detalles que sean innecesarios y ese exceso de información. Y, por supuesto, con un lenguaje objetivo y sencillo que sea fácil de comprender. También recomienda apoyarse en cuadros, en gráficos, esquemas, cuando sea conveniente. Preciso, es decir, que establezca y distinga cada una de las dimensiones y los factores del problema, que brinden información útil con el propósito de orientar la acción. Y oportuno, porque debe actualizarse en un momento en que pueda ser utilizado para tomar decisiones que afecten a la actuación presente o a la actuación futura. Tenemos la segunda pregunta. ¿Cuál es entonces, una vez visto todo lo que hemos hablado hasta ahora, cuáles serían esos pasos para elaborar un diagnóstico social?
¿Cuáles serían estos pasos para la elaboración? Aguilar y Anderek establecen 7 aspectos fundamentales como metodología para realizar el diagnóstico social. El primero, detectar las necesidades, los problemas, centros de interés y oportunidades de mejora. En el diagnóstico, bien sea de familia, grupo o comunidad, es preciso diferenciar las necesidades de los problemas. Cuando hablamos de necesidades, las necesidades humanas están relacionadas directamente a la carencia y privación claramente identificadas, inherentes a la naturaleza del hombre, y de la cual tiene capacidad para superarlo. Cuando hablamos de necesidades, nos referimos a la carencia de algo. Conviene no confundir la necesidad con el medio de satisfacerla. En el diagnóstico es preciso identificar cuáles son las necesidades, no solo qué falta y de qué carecen, sino el modo en que atienden esas necesidades, entendiendo las causas que coadyuvan a ese modo de satisfacción. En este orden de ideas, es necesario precisar también los problemas sociales, que no siempre están relacionados con la insatisfacción de una necesidad. Suena un poco complicado, pero, por ejemplo, una familia con un hijo con alguna discapacidad que no sabe cómo cuidarlo, no tiene tanto una necesidad como un problema. Esta parte del diagnóstico debe considerar 3 aspectos fundamentales que también plantea Aguilar y Anderek. La naturaleza del problema o necesidad, definir o describir de qué tipo de problema o necesidad se trata. No es suficiente con decir que existen problemas educativos. Es preciso detallar, por ejemplo, existe deserción escolar, y por ello lo que se trata es responder con precisión a las preguntas de qué se trata y en qué consiste el problema. También es importante identificar la magnitud del problema o de la necesidad. Determinar el grado o extensión del problema, señalando a cuántas personas afecta o en qué espacio territorial delimitado se plantea el problema. Y otro aspecto importante es también identificar la gravedad del problema o de la necesidad. Y esto se refiere a la peligrosidad de los mismos, los que hacen más vulnerables a la familia, al grupo o a la comunidad. Es preciso determinar la gravedad de estos efectos en función al grado de reversibilidad que tengan. En el diagnóstico no solo se identifican las necesidades y los problemas, también debe dar cuenta del modo en que se actúa profesionalmente y se prestan los servicios y las posibilidades de mejoramiento de la atención que se le brinda a las personas. Otro paso importante para la elaboración del diagnóstico es la identificación de los factores causales o determinantes, factores condicionantes y factores de riesgo. Se habla de factor determinante cuando se determina la causa principal de un fenómeno. Es de vital importancia comprender cuáles son las circunstancias, los hechos, los acontecimientos o las situaciones que han provocado ese problema. Tenerlo claro permitirá establecer el plan de acción. Los factores condicionantes, a diferencia de los determinantes, que son los que causan el problema, los condicionantes son los que moldean o matizan esta situación, los que pueden tener influencia en la evolución de la situación problema, pero que no necesariamente siempre ejercen esta situación. También es importante identificar cuáles son los factores de riesgo, que son elementos que pueden incrementar la gravedad de la situación encontrada, por lo que es pertinente trabajar también sobre los mismos, creando, por supuesto, su respectivo plan de acción. Otro paso, el tercer paso, se habla del pronóstico de la situación. Y un buen pronóstico puede ayudar a lograr los objetivos planteados. Los pronósticos son provechosos si se orientan al cambio. Los 2 usos más importantes de los pronósticos son, primero, identificar las necesidades de cambio en el futuro y establecer los criterios y las acciones capaces de producir dichos cambios. Y segundo, proveer información básica para decidir sobre las alternativas de acción que armonicen prioridades y la asignación de recursos. Y el cuarto paso, que Anderek y Aguilar nos plantean, es la identificación de recursos y medios de acción.
En un diagnóstico es importante ir más allá de la situación problema. Y para ello es importante determinar los recursos y medios disponibles para atender esas necesidades del área o del sector que se trate. Y para ello puede ser muy útil realizarse las siguientes interrogantes. ¿Quién puede resolver los problemas? ¿Qué tipo de ayuda o atención se necesita? Identificar, bien sea dentro de la familia o de la comunidad, esos recursos existentes. También aquellos recursos externos que potencialmente puedan ser disponibles. Estos recursos, cuando son propios de la comunidad o cuando son de la familia, les da protagonismo y participación en la movilización de los mismos. Y por eso es tan importante que en la construcción del diagnóstico siempre haya la participación de la familia, del grupo o de la comunidad. En esta parte del diagnóstico puede ser útil utilizar los siguientes cuadros para ir recogiendo toda la información con respecto a los recursos. Estos cuadros también los recomienda Aguilar y Anderé. Tenemos este primer cuadro donde se recogen las necesidades y problemas detectados, quién puede resolverlos mejor, qué tipo de ayuda o atención se necesita para resolverlo, recursos y medios necesarios para prestar la ayuda y la atención requerida. Ir recogiendo esa información es muy valioso. Hay otro cuadro que también Anderé recomienda para registrar los recursos y habla acá de los recursos disponibles y de los recursos potencialmente disponibles. Y de agregar, identificar, destacar si esos recursos son de la propia comunidad o si son externos. Cuando son de la propia comunidad, es una máxima conveniencia porque se van a sentir protagonistas, o además son los protagonistas, y van a formar parte de la resolución de los problemas. Relativa conveniencia cuando son externos, de la propia comunidad potencialmente disponibles de alta conveniencia y cuando son externos de mínima conveniencia. Entonces estos cuadros sirven para identificar cuáles son los recursos que se tienen. Y como el día de mañana también vamos a tener el curso, es importante que como tarea ustedes traigan ya definido en un cuadro la identificación de esos recursos. Pueden usar uno u otro, cualquiera de los dos, con el que más se sientan cómodos, y identificar recursos en su entorno social. Lo pueden hacer bien sea de su familia, bien sea de donde trabajan, donde estudian, para hacer esta práctica de la identificación de los recursos. Y es muy útil precisar personas, organismos que puedan apoyar, realizar visitas con las personas que se beneficiarán, porque esto, si van a buscar recursos en algún ente, si van con los beneficiarios, esto le da mayor peso y se involucra además a los protagonistas en la búsqueda de los recursos necesarios para solventar la situación problema, y además eso van a valorar aún más esos recursos, van a apropiarse más de esos recursos y los van a cuidar más porque ellos forman parte de esa construcción. Entonces, bueno, para mañana traigan un cuadrito con los recursos que los vamos a ir, lo primero que vamos a hacer para la primera interacción, de revisar cuáles son los recursos que detectaron dentro de su entorno social. Y les voy a dejar esta frase de Mary Richmond que dice: la única práctica lamentable del trabajo social es aquella que se acomoda a una cierta rutina, a la adopción invariable de las mismas medidas ante cualquier situación, sin ninguna reflexión previa o espíritu de aventura. Hermoso. Salgamos de la rutina, seamos flexibles, hagamos cosas innovadoras. Y bueno, espero que hasta lo que llevamos del día de hoy sea de su agrado. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces mañana con la primera interacción, que vamos a estar con los recursos que ustedes identifiquen en su comunidad. Gracias, nos vemos mañana. Qué gusto haberles tenido el día de hoy acá compartiendo. Muchísimas gracias a la profesora Indy Pacheco. El día de mañana continuamos con esta formación ya un poco más práctica. Estaremos vivenciando un ejemplo sobre el proceso de diagnóstico social para que nos vayamos más claros
de cuál es el proceso de construcción de un diagnóstico, qué elementos debo considerar, en función de que usted pueda, repito, mejorar su intervención y en este caso desarrollar esta etapa principal del proceso de atención profesional de manera efectiva. Les mando un abrazo, les invito nuevamente a que se mantengan suscritos y a activar la campanita de este espacio para que no se pierdan ninguna de las formaciones que vienen a continuación en función de que usted pueda desempeñarse de manera efectiva y muy eficiente como profesional en trabajo social, porque acá nos interesa eso, que usted se desempeñe y que usted tenga herramientas y competencias que le permitan desempeñarse de manera efectiva como profesional de trabajo social en cualquiera de las áreas que esté trabajando. Un abrazo, nos encontramos a través de WhatsApp, el equipo académico, específicamente el equipo de asesores académicos está ahí atentos a brindarle cualquier información y mañana nos vemos por este espacio.